para quienes nos ven, pues básicamente estos juicios masivos significaban que personas de toda la República, hagan de cuenta que tenían su casa en Chihuahua y su caso dejaban de pagar y su caso se litigaba en Nayarit. Nayarit agregado con otros miles de casos en una carpeta y entonces trataba de notificar a las personas. En el caso de Nayarit se notificaba incluso en un mismo domicilio. Obviamente la persona no se presentaba al juicio y se declaraba en rebeldía y se le quitaba la vivienda. Eso ocurrió, pues, como se dijo hoy, como lo habíamos dicho nosotros, principalmente entre 2014 y 2018, ¿no? Que fue donde se hicieron la mayor cantidad de juicios de esta naturaleza. En el caso de Nayarit se presentaron pues denuncias contra jueces, notarios, evaluadores, exfuncionarios del Infonavit y demás involucrados. Quien era el presidente del Tribunal Superior de Nayarit, que terminó en la cárcel, que era Pedro Enrique Soto, terminó en eso y además de que estaba involucrado en otros casos de crimen organizado en Nayarit y también pues hasta donde me quedé se quedó el litigio para reclamar el recurso que se le había pagado entonces a aquellos despachos de cobranza, que eran cerca de 3,000 millones de pesos, se les pagaba, para ese caso en particular de Nayarit, se les pedía el dinero de regreso, ¿no? Y eso era lo que se estaba litigando y es un litigio que sigue abierto. Obviamente, al seguir abierto, pues todavía estaríamos en espera, o el Infonavit tendría que estar en espera de las resoluciones. Otros casos, como el de Coahuila, que ahí acumula el mayor de la cantidad de juicios, también se iniciaron procesos en contra de los jueces del Poder Judicial que estaban involucrados en el caso. Y ahí también se continúan los litigios, ¿no? Y en casos de menor cuantía, como Jalisco, Baja California o el Estado de México, también se siguieron estrategias legales similares, no todas ellas en curso, y que afortunadamente, y eso es algo muy importante para que, digamos, se haga toda la historia, es que una de las cosas que pidió el presidente López Obrador desde el inicio de su mandato es que se evitara cualquier desalojo por causas injustas. Ustedes pueden ver todas las declaraciones del presidente en ese sentido, y efectivamente lo que hicimos es que, independientemente del resultado de estos litigios, que como ven siguen su curso, el Infonavit no ejecutó ninguna de esas sentencias para sacar a la gente, ¿no? Y se fueron con eso, pues no hubo un daño particular a las personas, que era lo que nos interesaba en ese momento, en lo que se seguían resolviendo todos los casos. Ya veo, entonces, para tenerlo claro, Carlos, desde el Infonavit es que se presentan estas denuncias a la par del gobierno federal en ese año, en 2019. Sí, bueno, se presentaron desde justamente sí, 2019 se presentan, o sea, era un caso que de no haber sido por el presidente, nadie hubiera hecho caso de ese caso, por, digamos, pues, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de los tribunales, y esa es la razón por la que iniciamos el caso en contra de los juzgadores, es que para ellos decían, está bien, o es acorde a la legislación de Nayarit o a la legislación de Coahuila. Y para nosotros era un caso de injusticia, porque había, y ustedes pueden buscar las notas de prensa, hacia finales de 2018, después de que se había ganado la campaña con el presidente, había organizaciones civiles, había grupos y colectivos de personas que denunciaban estos hechos. Y por lo tanto, con base en eso, que salía y que era un reclamo popular, es que se inician los litigios. Si le hubiéramos hecho caso completamente al Poder Judicial en ese momento, nadie hubiera iniciado los litigios, pero fue porque el presidente, pues sí, escuchaba a las personas y por eso es que se empieza a hacer el litigio. Yo también, perdón, quisiera preguntarle, Carlos, hoy se expuso que jueces, funcionarios y los despachos estaban involucrados en estos juicios masivos. Usted desde el Infonavit, ¿qué responsabilidad notó de algunos cargos, ¿no? De estos funcionarios, particularmente del Infonavit, que permitieron que se investigaran en estos juicios masivos? Bueno, hoy el director presentaba, por ejemplo, alguno que estaba ligado con el líder sindical, ¿no? Que hicieron una nota del líder sindical,
u otro comisionado de alguno de los sectores empresarial o sindical, que lo señalaba hoy el director general del Infonavit. Y pues eso más bien era, y como lo hemos venido diciendo, pues son de estas cosas que por la propia estructura de gobierno del Infonavit eh, trataban de impedirte seguir las cosas, ¿no? La vez pasada comentábamos cuando me obligaron a ampararme contra la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de que nosotros estábamos seguros de que podía entrar, etcétera. Y creo que eso es lo que da pie también a que la reforma legal que hoy se está planteando, pues tenga que ver con recomponer estas estructuras de gobierno de tal manera que quede muy claro que es desde el gobierno federal que se maneja el instituto, ¿no? Entonces, efectivamente, pues había muchos intereses involucrados. Te imaginarás que también sacaron las cifras de cuánto se les pagó a esos despachos durante esos años y pues fueron miles de millones de pesos, ¿no? Y tienen que ver pues con los intereses que estaban anquilosados en que nosotros llegamos a parar, a hacer las primeras estrategias legales, a litigar los casos. Sobre todo nos pusimos en ese momento del lado de las personas y por lo tanto no se ejecutó ningún desalojo ni nada por el estilo. Este caso continúa, ¿no? Pues es de estos casos que tienen muchas aristas y que pues se tiene que continuar hasta cerrarse. Carlos, respecto al destino de las viviendas, entiendo que es toda una red, ya decía Mon, despachos, funcionarios del Poder Judicial local, notarios y algunas integrantes de Infonavit, pero no me queda claro cuál era entonces el fin de esta red con las viviendas. Fíjate que, digo, es una buena pregunta. Y creo que también falta, digo, alguna vez lo expliqué yo en una conferencia que hicimos en el instituto, cuál era mi sospecha. Y básicamente lo que se hacía es que estas viviendas se metían a estos juicios masivos porque partían de un supuesto dictamen de abandono. Entonces, todas estas casas están abandonadas y se devuelve la propiedad del Infonavit para que el Infonavit ya sea que las pueda revender, las pueda rematar. El Infonavit hacía subastas masivas de esta cartera de vivienda recuperada, que se hacían todo el sexenio todavía de cuando estaba Peña Nieto, se hicieron, pues cada año se hacían miles de casas que se subastaban, etcétera, ¿no? Y se revendían con el objeto, supuestamente, de recuperar estas viviendas y de dárselas otra vez a los trabajadores. Ahora bien, lo que nosotros también veíamos es que estas subastas, para el Infonavit eran subastas que acababa perdiendo dinero el Infonavit. O sea, yo lo dije en alguna conferencia de prensa, pero el Infonavit perdía 250 millones de pesos en términos netos de hacer las subastas de vivienda. Y por otro lado, también lo que nos fuimos dando cuenta conforme avanzó el sexenio y empezamos a hacer todas estas estrategias legales, es que muchas de las viviendas no estaban abandonadas. Entonces, si el Infonavit la tomaba y la revendía, pues estabas generando un triple problema a la sociedad, porque por un lado le estabas dando a un tercero, a una empresa, porque eso era lo que hacía el Infonavit, hacía ventas de cartera a empresas privadas terceras, le estabas dando la propiedad de una vivienda que tenía una persona ahí adentro y que esa persona era el dueño original y que no había sido debidamente notificado del caso. Y esa fue la razón por la que paramos las subastas, no ejecutamos ningún desalojo e iniciamos toda la ruta legal en contra de quienes iniciaron estos procedimientos. Y Carlos, yo quisiera preguntarle, por lo que entiendo, entonces, para que se identificaran estas viviendas, pues era información que estaba a la mano de funcionarios, ¿no? Del Infonavit. Si nos puede aclarar esa parte, ¿qué es lo que ustedes encontraron a nivel estatal? ¿Quiénes estaban compartiendo esta información para poder iniciar e incluir a estas personas en los juicios masivos? Se partía de un dictamen de abandono que hacían, pues en ese momento, empresas terceras y que le decían al Infonavit, todas estas casas están abandonadas. Y entonces el Infonavit pedía otra vez empresas terceras
que eran estos despachos de cobranza que, dado que estaban abandonadas, los hicieran un proceso abreviado, porque no había ningún dueño que reclamara la propiedad. O sea, hay que recordar que en el Infonavit pues está aparejado, o cuando compras una vivienda a través del crédito, quien se queda la garantía de crédito es el Infonavit, y la garantía no es otra cosa que la propiedad de la vivienda, ¿no? Entonces tú tienes una deuda, tú eres dueño de tu casa, pero estás endeudado con el Infonavit y el Infonavit tiene de garantía tu casa. Cuando tú le dejas de pagar al instituto, pues el instituto puede, conforme a la legislación civil, reclamar la garantía, decir, oye, pues no me has pagado, yo tengo tu casa en garantía, y entonces reclamo esa garantía a través de un juicio, que es el juicio civil hipotecario. Entonces, lo que hacía el Infonavit en ese entonces era que, dado que estaban abandonadas y no había contra quién hacer el juicio, se hacían estos procesos abreviados, ¿no? Finalmente te digo que lo que empezamos a ver es que pues, en realidad la gente estaba, en muchos casos estaban en sus viviendas, y que más bien al haber este engaño, ¿no? del supuesto abandono, pues estaba violando un derecho fundamental, que es estar informado de las etapas procesales de cualquier caso. Bien, lo mencionó ahorita un poquito, Carlos, pero sí quisiera rescatar el caso del despacho de SNOR, donde está la actual comisionada de vigilancia de Infonavit por parte del sector patronal de Coparmex, y también plantea miembro de constructora automotriz Developments, o sea, un conflicto de interés. A lo que voy, al formar parte de Infonavit, pero ser de la parte de Coparmex, ¿cómo podría pues, juzgarse a este personaje? Bueno, eso yo creo que sería interesante ver qué dicen los de Coparmex, pero la discusión que siempre tuvimos con ellos es que ellos no se asumían como parte del instituto, sino como agentes externos y profesionales que no tenían que ver con el funcionamiento del instituto. Hicimos el primer código de ética justamente en diciembre de 2019, hicimos el primer código de ética donde se trataba del conflicto de interés, y curiosamente en las discusiones internas que tuvimos en ese entonces para pasar este código de ética, Coparmex se opuso al propio código de ética. Entonces imaginarán que para ellos les parecía, y supongo que así les sigue pareciendo, que no tienen un conflicto de interés, ¿no? Todos ellos, sin embargo, quienes se mantuvieron como consejeros después de la aprobación del Código de Ética, tuvieron que firmar una carta de no conflicto de interés. Y si alguien mintió, pues eso yo considero que es un agravante sobre cualquier caso que se les pueda, en que se les pueda involucrar. Y Carlos, yo también le quisiera preguntar, ya nos hablaba que este caso se expuso desde su gestión, también desde la conferencia del presidente, y también en 2019 recordábamos que el propio presidente envió una carta al Consejo de Administración de Infonavit, y se pidió que se desistiera de estos juicios masivos, y en esa ocasión el Consejo respondió que iban a revisar nuestros vicios, si había o no estos vicios jurídicos, y ahí iban a pararlos. Yo quisiera preguntarle si encontró alguna diferencia con este Consejo, particularmente para este caso de los juicios masivos, considerando que, como bien nos decía, usted expuso las diferencias que hubo cuando se pusieron desde el Consejo para la fiscalización, ¿no?, de la auditoría. No sé si en esta parte también encontró otras resistencias. Fíjate que cuando en ese entonces, que fue en junio de 2019, cuando el presidente le manda la carta al Consejo del Infonavit, ahí el Consejo determinó efectivamente, pues, revisar estos casos, y parte de la revisión, eso es un acta posterior a ese Consejo donde responden al presidente, pues fue parar por completo estos casos, ¿no? En ese entonces, tal cual no había una resistencia porque no conocían el caso. O sea, el caso se da a conocer hasta finales de 2018, que es cuando empiezan a salir las primeras notas de prensa.
pero esto ocurrió, o muchos de los casos, sobre todo el de Nayarit, que es el más completo, porque ahí se siguió toda una línea procesal que derivó en la cárcel de muchos funcionarios, no lo conocían, o eso argumentaban los consejeros en ese momento, cuando se da a conocer. Hay que recordar que parte de lo de Nayarit surgió en otra conferencia mañanera, todavía con el exgobernador de Nayarit, que en ese entonces era Antonio Chavarría, y él presenta un video donde los juzgadores tenían incluso relojes y no sé qué, como pago, suponemos, de casos de corrupción en el Poder Judicial de Nayarit, ¿no? Entonces esto se expone también por otro caso, porque este caso de los juicios masivos estaba estrechamente vinculado con lo que después se encuentra de la Fiscalía de Nayarit en el caso de Vieitia y demás que se litigó en Estados Unidos. Entonces, digo, es un caso muy amplio y en ese entonces no recuerdo que hubiera habido tanta resistencia a la investigación inicialmente cuando se le responde al presidente. Por eso entonces lo que nos explica que se pudieron frenar estos despojos de las casas de los derechohabientes. Eso se frenó y aún así, si ven algunas posiciones del sector, de ambos sectores, ambos reclamaron, sobre todo si siguen las asambleas, digo que es complejo seguir las asambleas, pero incluso en algunos casos solicitaban ellos reactivar las subastas de vivienda, que no sé si se puede arrastrar dentro de los discursos o posicionamientos de los consejos, y pues tenía que ver con esto, ¿no? O sea, en realidad no solo era parar los desalojos, sino que paramos toda la maquinaria que hacía posible que esto fuera negocio para muchos. Y bueno, Carlos, en ese sentido, yo quisiera saber entonces, ¿qué opina de esta reforma que ya se está planteando al Infonavit y que plantea el cambio, ¿no? En cuanto a cómo se integra el Consejo de Administración, la influencia que puede tener ya por fin, que podría tener quien dirige el instituto y pues empezar a limitar la influencia que tienen los sectores empresariales y desde el sindicato. Yo creo que me parece muy sana la reforma y me parece muy bien hacia dónde se ha dirigido la reforma. Digo, ha tenido obviamente mucha discusión, incluso veía en el X que los panistas creo que hicieron una marcha ahí afuera del Infonavit, o sea, ya realmente muy penosa la situación de la oposición. Eh, pero bueno, se generó una discusión pública, pero creo que es muy sana. ¿Por qué? Porque creo que lo que queda claro después de los casos que ha presentado el director y los casos que nosotros mismos dimos a conocer en su momento, es que se tenía que cambiar, que no solo era un tema de construir vivienda, que eso fue, me tocó a mí estar con el presidente cuando presentamos la reforma el 5 de febrero del año pasado, ¿no? Que era la primera parte, que era el mandato constitucional, que era construir viviendas y rentar casas. Y ahora no solo se pone en la mesa que la ley le permita al Infonavit hacer eso, sino además se hace una reforma integral al gobierno. Algo muy importante que también surgió de la minuta que ya se discutió en las comisiones de la Cámara de Diputados y que además hubo algunas reformas o hubo algunas adiciones que no estaban en la minuta que venía del Senado de la República, es, por ejemplo, que se pone ya que la Auditoría Superior de la Federación puede entrar siempre. Y esto me parece fundamental. O sea, a mí me tocó, pues, como les contaba, esta discusión de el gobierno en contra y los sectores obligando al gobierno a ampararse. O sea, es que era una cosa muy complicada y creo que esta reforma resuelve de raíz esos temas, porque no significa que se le quite la representación a a los sindicatos y a los patrones, tampoco se pone como, también miembros de la oposición han querido engañar de que el gobierno se va a quedar con el dinero, eso también es un engaño, o sea, simplemente creo que se ponen en condiciones de una relación mucho más sana, donde queda claro, digamos, cuál es la línea de mando y viene, pues de al ser una entidad paraestatal del gobierno de la República, pues queda claro pues dónde está el centro de mando, pero también que hay la participación
de los sectores, que hay una auditoría como la Auditoría Superior de la Federación. Adicionaron, que también me parece algo muy sano, que por ejemplo, quienes participan en el consejo de parte de los sectores empresarial y sindical no cobren o sean de carácter honorífico. Y creo que en ese sentido no solo va a permitir que se construya y se rente, que era el objetivo, o que debe ser el objetivo primordial de política pública y de bienestar, pero también ayuda que se haya corregido esta cosa de raíz. Oiga, Carlos, recordando esta campaña de finales del año pasado, que el gobierno se quería robar el dinero de los derechohabientes y demás, usted fue el que aclaró que de hecho todo este monto ni siquiera está todo en su totalidad, alguno es crédito. ¿Nos puede explicar eso? Sí, como lo platicamos, lo platicamos y justamente porque la oposición decía, no, hay 2 billones de pesos. Que no. El Infonavit se compone efectivamente, es casi 2.5 billones, que tiene que ver con los activos que maneja el Infonavit. ¿Pero qué son esos activos? Bueno, pues 1.5 billones más o menos son garantías de crédito. Es decir, no es dinero líquido, sino es una evaluación de las garantías de crédito que están en posesión del Infonavit a razón de que le prestó dinero a los trabajadores para comprar sus casas, ¿no? Hay otra parte que está invertido por ejemplo, la mayoría de lo que está invertido en valores, que está en el fondo de inversión del instituto, pues está en valores de largo plazo y en deuda gubernamental de largo plazo, o sea, no está disponible en un momento particular. Entonces, el Infonavit al final opera para dar créditos y próximamente para construir con lo que le cae de recaudación de las cuotas obrero-patronales cada bimestre y lo que le solicita las personas de crédito, y ahora, además de lo que solicitan las personas para crédito, va a destinar una parte de ese recurso que cae cada bimestre para hacer los programas de construcción de vivienda, ¿no? Entonces, creo que sí es importante entender que todos esos recursos pues son activos que administra el Infonavit, pero que no necesariamente significa que estén disponibles al instante. Preguntar, aprovechando también que seguimos hablando de esta parte de la reforma, bueno, se habla de quitar como el control, ¿no?, de estos sectores, del empresarial, también de la parte sindical, pero yo insisto entonces en si también es necesario una revisión a lo mejor de los funcionarios que todavía están en el Infonavit y que de alguna manera hubieran podido permitir que se hicieran esos juicios masivos, es decir, como una limpieza, algo que nos garantice que sí se está siguiendo, ¿no?, este código de ética que nos planteaba. Bueno, yo creo que se tiene que investigar pues, a todo el mundo quien resulte responsable y quien haya participado. Creo que, por ejemplo, de la época de 2014-2015 quedarán pocos involucrados, pero bueno, todo el mundo quien resulte responsable, pues así se plantearon las denuncias, ¿no? Desde el principio, pues fue a todo aquel que resultara responsable en ese sentido y pues así se tienen que continuar las investigaciones. Sí, eso es importante para que no... No, eso es fundamental, si no, uh-huh. O sea, no se da la tranquilidad que deben tener, sobre todo, pues hay que ponernos del otro lado, digo, nosotros como trabajadores, pues nuestros recursos o el ahorro de cada trabajador, pues está administrado por el instituto, ¿no? Entonces, por eso es importante que se discuta de manera amplia tanto cómo se administra, como cuáles son los controles y transparencia que tiene el instituto y que la ley ahora o la reforma propone que haya nuevos controles como la auditoría superior y otros controles, ¿no? Entonces, por eso es muy importante enmarcar la discusión también, pues desde la perspectiva del propio trabajador y del propio ahorrador, ¿no? Porque es importantísimo que se humanice y se ponga de manera muy clara desde el lado de quien confía una parte de su salario, el 5%, o quien va a sacar un crédito con el instituto.